Después de llamar a la puerta, el médico y la enfermera la abrieron, y el médico se disculpó por molestarles, pero dijo que necesitaba examinar al paciente. El joven, que en ese momento se estaba lavando la cara, miró al especialista con sorpresa, pero no respondió. Unos minutos más tarde, el médico no solo estaba examinando a su nuevo paciente, sino que también le estaba quitando las vendas. El médico, sorprendido, le dijo a la enfermera que no podía creer lo que estaba pasando, ya que nunca había visto nada parecido en toda su dilatada carrera. El hombre dijo que el chico había perdido el conocimiento y se encontraba en estado crítico como consecuencia de un accidente de tráfico, pero que se había recuperado casi por completo. Parecía como si el chico hubiera sido curado por magia sagrada. El paciente pensó para sí mismo que esto se debía a que su cuerpo había sido realmente sanado por la magia sagrada, y que este proceso se había desencadenado automáticamente. Pero nuestro héroe no recordaba ningún accidente. El joven asustado preguntó inmediatamente al médico si su poder mágico se había agotado realmente, al oír que el especialista no entendía de qué estaba hablando. Después de eso, el joven comenzó a hablar de cómo recordaba claramente haber luchado contra peligrosos monstruos durante el desastre. Al darse cuenta de que el paciente podría no ser el mismo, el médico decidió preguntarle su nombre y en qué año se encontraban. Con confianza en su voz, el héroe afirmó que se llamaba Ichikami Minato y que ahora era 1970, preguntando si estaba en lo cierto, pero dándose cuenta de que no podía haber ningún error. El médico declaró inmediatamente que se trataba de un trastorno de estrés postraumático, o, más concretamente, de un daño en la memoria. A continuación, el especialista le explicó con calma que se llamaba Kusanagi Minato y que estábamos en 2022. Ahora el joven no entendía nada, así que miró atentamente a las personas que estaban en la sala. Por un momento, una extraña duda se apoderó de la mente de nuestro héroe, pero luego decidió que esas personas no tenían motivos para engañarlo. Un momento después, el paciente dirigió su mirada hacia la televisión, y el chico notó que ahora el objeto se había vuelto tan delgado, y la imagen tan clara que era como si la persona estuviera sentada justo a su lado. Un momento después, Minato Kusagi miró el calendario, que también indicaba que era finales de 2022. Sin embargo, lo que más sorprendió al joven no fue esto, sino el dispositivo que sostenía la enfermera, que era una tableta común y corriente que se usaba en todas partes del hospital. Finalmente, el joven se dio cuenta de que no era una broma, y que, de alguna manera, había terminado en el futuro. Minato Kusanagi vio que el médico gesticulaba con la mano por alguna razón, e inmediatamente comenzó a decir que el desastre mencionado por el paciente había ocurrido hacía 50 años, pero que no se había repetido desde entonces. En respuesta a la pregunta del joven sobre por qué no había vuelto a ocurrir nada, ya que había monstruos, el médico explicó que sí había monstruos, pero que eran pocos, y que ahora era una época de paz. Nuestro héroe pensó para sí mismo que, si eso era realmente cierto, entonces habían logrado alcanzar una paz duradera. Y, con alivio, pensó que esto era realmente una gran bendición y que, por lo tanto, ya no había necesidad de preocuparse por muchas cosas. Sin embargo, Ichikami Minato está muerto. Ocurrió durante el gran desastre de hace 50 años. Este hombre se sacrificó para salvar el mundo, por lo que el chico no puede ser este hombre. El médico dijo que mucha gente conoce esta historia, y que la gente nunca deja de contársela a los demás. El paciente permaneció en silencio, pero pensó para sí mismo que había muerto en ese momento, y luego reencarnado como Minato Kusanagi, pero no estaba claro cuál era el sentido de todo esto. Unas semanas más tarde, nuestro héroe entró con confianza en una casa. Mirando a su alrededor con atención, el joven se dio cuenta de que una de las habitaciones pertenecía a Kusagi, o más bien a él, porque ahora eran una sola persona. Al mirar la foto, el joven observó que los padres de este niño habían muerto cuando él aún era un niño. Después de eso, Minato Kusagani fue enviado a un hogar infantil, donde vivió durante algún tiempo, pero no permaneció allí mucho tiempo porque fue adoptado, aunque sus padres adoptivos lo echaron de casa y lo enviaron a un internado. Los documentos también indicaban que, tras graduarse, el joven se mudó a un apartamento, que paga con el dinero y la herencia que le dejaron sus padres biológicos. Tirándose sobre la cama, nuestro héroe se dijo a sí mismo que la magia de la reencarnación no existía. Esto significaba que su reencarnación era obra de algún poder superior, aunque era muy posible que solo se tratara de una coincidencia. Al recoger su carné de estudiante, el chico se dio cuenta de que estaba estudiando en una academia de magia, lo cual era extraño porque en su época no se necesitaban ese tipo de instituciones. Sonriendo, el joven anticipó algo realmente interesante, al darse cuenta de que podría aprender mucho por sí mismo. Pero un momento después, nuestro héroe se distrajo con una llamada al teléfono que llevaba en el bolsillo. Kusanagi Minato vio que Tadao-kun lo estaba llamando, pero no tenía idea de quién era esa persona. Pero el principal problema no era ese,
sino el hecho de que el chico no tenía ni idea de cómo usar ese extraño aparato, del que ni siquiera había tenido tiempo de aprender más. Así que decidió que la mejor solución sería coger el teléfono y tirarlo lo más lejos posible para que no le estorbara. Unos minutos más tarde, la llamada había terminado, pero ahora le seguía otra señal que le notificaba que había recibido un mensaje. Decía que, dado que el chico ya había sido dado de alta del hospital, debía acudir a la escuela. Al darse cuenta de que estaba comenzando una nueva vida, Minato Kusanagi supo que tenía que estar a la altura de su imagen, porque de todos modos, no habría otra vida. Caminando lentamente por el patio de la escuela, el adolescente pensó que esta era la verdadera academia de magia, Kamui. El joven se dijo a sí mismo con alegría que ir a la escuela como adulto era muy interesante y entretenido. Pero un momento después, el joven se puso pensativo, como si algo le preocupara mucho. Esta preocupación surgió cuando nuestro héroe observaba a los estudiantes practicando algo en el patio. Al ver a los niños entrenar con maniquíes, Minato Kusanagi pensó, desconcertado, que algo no iba bien con la magia en ese momento. El adolescente estaba convencido de que la magia era algo interno, algo misterioso, pero ahora le parecía que definitivamente no se trataba de poder. Al mismo tiempo, los estudiantes, sin prestar atención a nadie, hacían lo que siempre hacían en esta institución. No les importaba cómo solía ser la magia. Sabían lo que estaba sucediendo ahora y, por lo tanto, tenían que practicar. Después de ver varias técnicas, nuestro héroe se agarró la cabeza horrorizado y pensó para sí mismo por qué todo era una historia tan decepcionante y lúgubre, que literalmente lo sumía en la depresión. El joven se convenció a sí mismo de que todo era falso, que simplemente no podía ser cierto, que el poder de todas estas personas era apenas una décima parte del de los principiantes de su época. Y así, al adolescente le pareció que todos estos estudiantes nunca tendrían éxito en la magia, y se enfadó aún más porque era como estar intoxicado por la realidad. Al entrar en el aula, nuestro héroe se dio cuenta de que la magia se había debilitado mucho en los últimos 50 años, aunque decidió no sacar conclusiones precipitadas. Sentado en su pupitre, el joven quería saber si tenía algún amigo en esta clase, o al menos alguien que lo tratara bien. De repente, todos en el aula dieron un grito ahogado, aunque no estaba claro el motivo. En ese momento, 3 chicos entraron en la sala, uno de los cuales, refiriéndose claramente a nuestro héroe, comenzó a insultarlo, diciendo que ni siquiera se había molestado en responder a su mensaje. Girándose lentamente, el chico trató de averiguar quién estaba frente a él. Sorprendido, Tadao-kun miró de cerca al estudiante, que parecía estar diciendo algo increíble. Levantando la pierna y queriendo dar una patada al adolescente, el joven le gritó, preguntándole cómo se atrevía a olvidarse de Tadao, lo cual era una gran falta de respeto. Después de eso, el malintencionado comenzó a llamar a nuestro héroe basura sin valor. Inesperadamente, Kusanagi Minato comenzó a sonreír ingenuamente, diciendo que recordaba a la persona que tenía delante y añadiendo que había conocido a su amigo. Extendiendo la mano, el estudiante también señaló que se alegraba de ser reconocido, e insinuó que el chico definitivamente sabía cómo debían comportarse los verdaderos amigos. Tras estrechar la mano de su detractor con la misma ingenuidad, nuestro héroe continuó diciendo que ser amigos significa llevarse lo mejor posible. Retirando la mano con irritación, Tadao-kun gritó que eso no era lo que quería decir en absoluto, y, empezando a sacudir al estudiante, le dijo que se había quedado sin dinero, así que el chico tenía que darse prisa y darle su dinero, añadiendo que le quedaba mucho de sus padres. El adolescente se quedó en silencio, pero comprendió por sí mismo que el joven en cuyo cuerpo se encontraba había sido acosado en su vida pasada. Agitando el brazo, Tadao-kun le gritó irritado al estudiante que no fuera estúpido. Pero en ese momento, una chica entró en el aula y saludó educadamente a todos los presentes. El rostro de la desconocida se iluminó con una sonrisa, y no había rastro de ira ni de ninguna otra emoción en su rostro. En ese momento, parecía como si la vida hubiera estallado por primera vez en nuevos colores, y luego se hubiera detenido. Los jóvenes de la clase miraron atentamente a su compañera como si la vieran por primera vez. Este también era el caso de Tadao-kun, que ahora no miraba al joven al que había estado burlándose, sino a la hermosa chica. Señalando con el dedo a Kusagami Minato, el malintencionado dijo que volverían a este tema más tarde, pero que no se relajara porque se arrepentiría. Nuestro héroe observó atentamente a este hombre, pensando para sí mismo que parecía más un payaso. Al cabo de un rato, comenzó la clase. El profesor escribió algo en la pizarra y explicó que iban a hablar del gran desastre que ocurrió hace 50 años. A continuación, el profesor comenzó a contar cómo los monstruos empezaron a aparecer por todo el mundo, y la humanidad cayó en una desesperación, pero el gran sabio Ichikami Minato, pionero de la magia, pensaba de forma completamente diferente. No se rindió, y derrotó a todos los monstruos él solo. Finalmente, este hombre se enfrentó al jefe del desastre, el señor de los demonios, a quien derrotó sacrificando su propia vida,
Desde entonces, el desastre nunca ha vuelto. Cuando se le preguntó sobre este héroe, la profesora vio que Mizuha levantaba la mano y le dijo que podía responder a la pregunta. Ella explicó inmediatamente con alegría que este héroe era el único superviviente del primer desastre y el primer mago. Además, la razón por la que se construyó la Academia de Magia Kamui fue porque este hombre era un héroe mundial y el ídolo de todos los magos. El profesor confirmó que este hombre fue el primer superviviente del desastre y la primera persona en usar la magia, y que la academia se creó para formar verdaderos magos como este líder, añadiendo que Ichikami era el mago más grande. Mientras el profesor señalaba que esta pregunta estaría en el examen, nuestro héroe se sentó y se sintió avergonzado, pensando para sí mismo que ya no quería oír hablar de cómo era en su vida pasada. El joven no esperaba sentirse atormentado por esta vieja historia, y pensó que no debería haber venido a esta escuela. Sin embargo, todo era tal y como había dicho el médico. La paz había reinado en el planeta, lo que quizá era la razón por la que la magia había perdido importancia y demanda. Mirando por la ventana, el chico se preguntó si eso era realmente así. Y entonces, ¿de dónde vendrían los magos realmente poderosos? Por otro lado, el joven sentía una sensación de calma, probablemente porque había renacido y no tenía que preocuparse por nada. Al final de la clase, el profesor dijo que habían cubierto todo lo necesario, por lo que los alumnos podían marcharse, y añadió que al día siguiente se les evaluaría sus poderes mágicos. Al acercarse a su compañero de clase, Tadao-kun comenzó a burlarse de nuestro héroe de nuevo, diciendo que durante la evaluación de sus poderes, todos verían lo inútil que era, pero al joven no le importaba. Quería que ese estúpido detractor se callara, así que decidió que era hora de marcharse. Y cuando Kusanagi Minato ya casi había salido del aula, escuchó un comentario de que sus padres no poseían poderes mágicos. Un segundo después, todos los niños comenzaron a reírse del hecho de que el joven era huérfano, y por lo tanto, nunca había tenido realmente una familia. Reacio a tolerar tal trato, nuestro héroe se giró bruscamente y llamó la atención a su agresor. Al oír esto, el matón apretó inmediatamente el puño y gritó que el chico se estaba tomando demasiadas libertades y que lo pondría en su sitio de inmediato. De repente, la oficina se inundó con un brillante haz de luz procedente del oponente. Estaba claro que iba a usar magia. Algunos de los niños que estaban cerca le rogaron que no hiciera nada parecido, diciendo que era mejor no hacer esas cosas en clase, pero Tadao-kun no escuchó esto y no quiso escuchar. Estaba concentrado en su oponente y gritó que no viviría después de tales palabras, pero el truco era que al chico no le importaba en absoluto. Se quedó allí con su mochila colgada al hombro y siguió haciéndolo, como si no hubiera nadie delante de él. Mizuha, temiendo que ocurriera algo malo, corrió inmediatamente hacia los jóvenes. Al acercarse, la bella gritó que no lo hiciera, que era un gran error. Pero Kusanagi Minato, como antes, no le importaba en absoluto. Al contrario, sentía curiosidad por ver qué pasaría a continuación. Un momento después, todos los que se habían reunido allí vieron una brillante llamarada. Parecía como si algo hubiera explotado delante. Con ira en su voz, la chica gritó que su compañero de clase no tenía derecho a usar la magia contra una persona con la que había habido un pequeño malentendido. Añadió que alguien podría resultar herido por esa estupidez y que la magia no se había creado para ese fin, sino que debía utilizarse para hacer el bien. Pero con insolencia en su voz, Tadao-kun declaró que no era culpa suya, que toda la responsabilidad recaía en el otro chico. Todos los reunidos observaban atentamente las nubes de humo detrás de las cuales se suponía que estaba Kusanagi Minato. Los chicos no sabían lo que iban a ver, pero en un momento apareció la silueta de un joven. Nuestro héroe seguía de pie en el mismo lugar, en silencio, aparentemente perdido en sus pensamientos. Mizuha, sorprendida como los demás, observó atentamente a su conocido. Él, a su vez, dijo que había sido golpeado y se rascó la cabeza. Tadano-kun estaba completamente conmocionado. Apenas podía articular cómo era posible que este chico estuviera en tan perfectas condiciones después de haber sido golpeado a quemarropa con magia. ¿Cómo era eso posible? Nuestro héroe pensó para sí mismo que no necesitaba usar la magia activamente porque podía defenderse fácilmente de la magia de primer nivel con una simple barrera mágica. Después de eso, declaró en voz alta y con tono gélido, que solo estaba tolerando esto porque se trataba de un niño normal que no entendía muy bien qué hacer. Y con una voz más amenazante, continuó diciendo que, a pesar de ello, el estudiante aún debía ser castigado. Se podía ver miedo y otros sentimientos encontrados en los ojos de sus detractores. Pero a pesar de ello, continuaron en sus puestos. De repente, el espacio alrededor de Minato Kusagani comenzó a brillar con un tinte azulado, y algo cambió en su mirada. Después de eso, todos los presentes vieron un resplandor brillante que llenó casi toda la habitación. Los chicos intentaron comprender lo que estaba sucediendo, sorprendidos de que, por alguna razón, no pudieran moverse.
Misuha, que era una chica inteligente, comprendió que se trataba de un nivel de magia superior al que había visto antes, pero aún no podía entender qué le había pasado a su conocido, ni cómo sabía él de tales técnicas. Mientras tanto, el joven caminó con confianza hacia su agresor, quien, por primera vez desde que se conocieron, temblaba de miedo. De repente, el joven extendió el brazo, pero permaneció completamente en silencio, lo que lo hacía aún más aterrador. Tadano-kun observó a su oponente, incapaz de articular palabra, pero comprendiendo que estaba condenado tras todo lo que había dicho y hecho. En ese momento, la voz atronadora del profesor resonó en el aula, preguntando quién se atrevía a usar magia en clase. El hombre miró a nuestro héroe y continuó diciendo que esperaba una explicación. Suspirando profundamente, Minato Kusagami permaneció en silencio. Parecía que no quería decir la verdad, pero tampoco estaba acostumbrado a mentir. Sin embargo, tras un momento, comenzó a sonreír y dijo que no estaba pasando nada interesante en clase, añadiendo que era muy posible que los alumnos hubieran decidido hacer algo interesante fuera. Al oír que no se impartían clases de ese tipo fuera, nuestro héroe siguió insistiendo en su historia, explicando que probablemente algún estudiante había utilizado la magia por su cuenta, y añadiendo que a los magos les gustaba jugar con la magia. Al profesor le costaba creerlo porque había humo en el aula, pero el alumno le explicó que él también había estado fuera, así que el profesor se rindió y dijo que, dado que Kusagami lo había afirmado, no tenía motivos para dudar. Sin embargo, inmediatamente se levantó de su asiento, y empezó a gritar que aún iba a encontrar al culpable y que, hasta que lo hiciera, los alumnos debían sentarse en sus asientos. Haciendo un gesto con la mano al profesor, el joven decidió que sería necesario crear pruebas falsas para que el profesor nunca llegara al fondo de la verdad. Misuha permaneció en silencio, pero miró a su compañero con recelo. Él sintió su mirada, pero no sintió la necesidad de darse la vuelta y explicarle nada, aunque solo fuera porque no había hecho nada malo. Su rival también estaba molesto y observaba al chico con atención, pero también permaneció en silencio. Kusanagi Minato decidió que no seguiría con el tema ese día porque tenía otras cosas importantes que hacer. Al cabo de un rato, el joven caminaba por el pasillo, pensando para sí mismo que debía ir a ver la ciudad con sus propios ojos. El viejo Shibuya tenía un aspecto aterrador, ya que los edificios dañados no habían sido demolidos ni reparados, y había cables eléctricos esparcidos por todas partes. El joven se dio cuenta de que quería entender muchas cosas, así que utilizó la magia para volar rápidamente por el aire hasta donde quería ir. Finalmente, el joven aterrizó en una especie de barra transversal. Mirando hacia adelante, el chico pensó con nostalgia en lo mucho que había cambiado Shibuya desde la última vez que estuvo allí. Pero no quería perder tiempo, así que Kusagi Minato aceleró y se dirigió a algún lugar más adelante. Mirando a lo lejos, el chico se dio cuenta de que no percibía ningún monstruo en esos lugares. Todo estaba en ruinas, aunque estaba claro que la policía había evacuado a todo el mundo de ese lugar. Sin embargo, un momento después, el joven admitió para sí mismo que podía sentir el aura de los monstruos, aunque bastante lejos. Sentándose, nuestro héroe decidió que ahora también podía sentir algún tipo de presencia humana. El joven no estaba acostumbrado a quedarse esperando, así que decidió que tenía que ir al origen de la señal para comprobarlo todo a fondo. Y esto estaba justificado, porque cerca, acorralada, había una mujer que gritaba desesperadamente a los monstruos que no se atrevieran a acercarse a ella. Sin embargo, el monstruo no escuchó a nadie, abrió la boca lo más posible y comenzó a gruñir tan fuerte como pudo. Kusanagi Minato aterrizó inmediatamente en el suelo, de modo que la mujer quedara detrás de él. Ranker podía ver claramente a la bestia gruñendo y rugiendo, acercándose cada segundo que pasaba, pero no tenía miedo. Sin embargo, solo pasaron un par de minutos y el chico, con las manos en los bolsillos, miró fijamente al monstruo, al que podía derrotar fácilmente. A pesar de ello, el joven no tenía prisa por hacer nada más. Simplemente estaba esperando algo. La mujer llorosa hacía lo mismo, todavía sentada contra la pared, tratando de comprender quién acababa de salvarla. En ese momento, la atención del chico se centró en una insignia que llevaba la mujer en la camisa. Pensó que era una representante de la policía mágica. El adolescente no se molestó en aclarar esto. Dándose la vuelta, simplemente le dijo a la mujer rubia que tuviera mucho cuidado. Mientras se alejaba a toda velocidad y estaba a punto de marcharse, el joven oyó a la chica decirle palabras de agradecimiento. El chico ya estaba lejos, pero a pesar de ello, la policía seguía murmurando palabras de agradecimiento entre dientes. La rubia no sabía quién era ese hombre, pero se dijo a sí misma que solo los grandes magos eran capaces de hacer cosas así. En la carretera, el joven se alegró de haber ocultado su rostro, porque nuestro héroe acababa de transformarse y no quería llamar la atención y despertar sospechas.
Sin embargo, Minato Kusanagi estaba asustado por el hecho de que un monstruo de tan bajo nivel pudiera matar a esta mujer, lo que significaba que el nivel de magia en la policía había caído a su punto más bajo. Resultó que la gente del mundo moderno era completamente incapaz de derrotar a los monstruos, y no solo los estudiantes, sino también la policía. Solo quedaba la palabra mago. El joven comprendió que esta era se caracterizaba sin duda por una tecnología avanzada, pero no se podía decir que la gente hubiera ido demasiado lejos en su desarrollo. Sonriendo, el adolescente dijo que incluso en esta era, los habitantes de esta ciudad necesitaban su fuerza y sus conocimientos. Nuestro héroe decidió que tenía que destruir todos los monstruos de la zona para que no pudieran hacer daño a nadie más. De pie junto a una especie de dispositivo, el profesor dijo que en la clase de hoy medirían el poder mágico de todos los estudiantes de... Es muy importante obtener tanto la suma como el atributo, ya que estos son los indicadores más importantes para aquellos que quieren convertirse en magos profesionales. Mirando el dispositivo con horror, nuestro héroe se preguntó si habría alguna otra forma de medir su propio poder. El chico estaba deprimido por el hecho de que ni siquiera los profesores supieran tantas cosas básicas. Y sin embargo, la percepción mágica es la base de la magia. Y mientras el joven estaba sentado con la cabeza entre las manos, Mizuha se le acercó y le preguntó si podía hablar con él sobre algo. Sus compañeros de clase, que observaban la escena, parecían incapaces de creer lo que veían, de que algo así fuera posible. Mirando atentamente al joven, la chica dijo que parecía ser su primera conversación, y luego anunció que era la segunda hija de la noble familia mágica Mizuha, y que se llamaba Yuika. Nuestro héroe miró a la bella con sorpresa, incapaz de creer que los magos hubieran adquirido de alguna manera un linaje noble. La bella comenzó a enfadarse porque el chico no sabía esas cosas y le señaló que era una de las 4 casas nobles principales que gobernaban a los magos. El joven recordó que en su época nunca había habido aristócratas, y que no había ninguna necesidad de ellos. Además, nunca había oído hablar de una familia con ese apellido. Al observar a esta chica, Minato Kusanagi decidió por sí mismo que, a pesar de todo, el nivel de esta estudiante era muy bajo. Teniendo en cuenta que su compañera de clase provenía de una familia de magos destacados, su poder debería ser varias veces más fuerte, como mínimo. Un momento después, Mizuha Yuika se enfadó. No entendía qué le pasaba a este chico. La chica se sintió ofendida porque había iniciado generosamente una conversación con su compañero de clase, pero él parecía ignorarla. Tadano-kun también estaba enfadado, pero la razón era que la chica noble de su escuela estaba hablando con él. Rascándose la cabeza, nuestro héroe preguntó confundido qué asunto tenía la nobleza mágica con él, lo que volvió a enfadar a su compañera de clase. Y mientras la chica intentaba controlar sus emociones, convenciéndose a sí misma de que era una noble, el joven no entendía lo que le estaba pasando. Pero en un momento, los pensamientos de la bella ya estaban en lo que había sucedido el día anterior, cuando este adolescente había sido golpeado por la magia, y ni siquiera había reaccionado, lo cual era imposible. Finalmente, la chica comenzó a decir que estaba interesada en lo de ayer, pero no terminó su frase porque el profesor pidió a los alumnos que quedaban que entraran en el aula. Riendo, Minato Kusagani gritó que era hora de medirse a sí mismos. Ahora Mizuha Yuika sonreía y pensaba para sí misma que ahora quedaría claro quién era capaz de qué. De pie en la oficina, Tadao-kun anunció felizmente que era su turno, lo que le hizo indescriptiblemente feliz. El joven se acercó con confianza a un dispositivo y rápidamente colocó su mano sobre él. El sistema notificó inmediatamente al estudiante que su fuerza era de 1000 y que su atributo era el fuego, lo que complació enormemente a su detractor, que gritó que era más fuerte que nunca. Nuestro héroe pensó que parecía que el estándar de medición no había cambiado en absoluto en los últimos 50 años. La siguiente en ser evaluada fue Mizuha Yuika, quien caminó con orgullo hacia el dispositivo, demostrando que era una persona valiosa y que sus resultados serían los mismos. La chica levantó cuidadosamente la mano hacia el dispositivo, pero lo hizo muy lentamente, como si no tuviera prisa. En este caso, el sistema también señaló que su poder mágico era de 2000 y que su atributo mágico era el agua. El rival de nuestro héroe estaba encantado de que él y la chica tuvieran las puntuaciones más altas de este año, lo que significaba que podían reclamar el título de mejores y más destacados estudiantes. Al oír estas palabras, la chica miró atentamente al joven, pero su mirada mostraba total indiferencia. Mientras tanto, sus compañeros de clase comentaban alegremente que conocían a ambos y señalaban que su fuerza era realmente envidiable. Solo Minato Kusagani pensó para sí mismo que esos eran los peores resultados posibles. En su época, ni siquiera los principiantes obtenían menos de 2000 puntos. Al ver la cara de sorpresa del chico, la engreída Mizuha Yuika estaba segura de que su compañero de clase estaba celoso, aunque sabía que era el verdadero poder de su familia.
La chica estaba convencida de que ella era la mejor y, por lo tanto, él no debía mirarla con tanta arrogancia. En ese momento, el profesor interrumpió los pensamientos del chico y le sugirió que pusiera a prueba su fuerza. Inmediatamente, sus compañeros de clase comenzaron a comentar que él era el estudiante más débil de la clase y que, por lo tanto, no entendían qué hacía en su escuela. Tadano-kun esperaba impaciente ese momento, seguro de que ese chico quedaría en ridículo delante de todos. La chica también miró al joven con aire de suficiencia, como todos los demás, segura de que nadie podría superar su puntuación. Durante un rato, nuestro héroe se quedó de pie mirando atentamente el dispositivo, sin atreverse a dar el siguiente paso. La razón era que el joven no tenía ni idea de qué hacer, porque en un momento dado había destacado entre los demás, pero ahora no quería ser el centro de atención. El chico decidió que probablemente sería mejor contener un poco su poder para que no volviera a suceder. Pero un momento después, el joven decidió poner la mano sobre el dispositivo después de todo. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas increíbles, ya que un resplandor multicolor apareció alrededor de nuestro héroe. Un momento después, la luz se volvió tan brillante y colorida que literalmente cegó a todos los presentes. Sonriendo, Minato Kusagani cambió de opinión. Pensó que si eso ayudaba a medir su gran poder como sabio, entonces era el momento de demostrar quién era quién. Los estudiantes observaban todo lo que estaba sucediendo. No podían creer que algo así fuera posible, por lo que se quedaron clavados en el sitio. Lo más sorprendente fue que la energía que emanaba del joven se extendió mucho más allá de la sala de exámenes. Parecía que no había ni una sola persona que no sintiera este poder. Por primera vez en su vida, Mizuha Yuika se puso nerviosa, al darse cuenta de que esto no era en absoluto lo que había esperado. Con cada segundo que pasaba, el pilar de luz se hacía más claro y más fuerte, hasta tal punto que se elevó muy por encima. El ambiente se caldeó cuando el flujo de energía arrasó literalmente con todo a su paso. Los estudiantes temían ser arrastrados a algún lugar, por lo que se cubrieron la cara con las manos, asustados por lo desconocido y por el hecho de que lo que estaba sucediendo era algo completamente inusual. Uno de los chicos, que estaba más cerca, retrocedió, aunque se dio cuenta de que eso no serviría de nada. Solo Kusagami Minato se sintió decepcionado por lo que había sucedido. El chico comprendió que el dispositivo se había roto después de que él se hubiera puesto un poco más serio. El joven comprendió que ninguno de los presentes había podido sentir el verdadero poder mágico, por lo que le asaltaron las dudas sobre si realmente existían magos en este mundo, o personas que pudieran llegar a serlo. El asustado profesor comenzó a preguntar por el estado de los alumnos y si alguien había resultado herido, pero le dijeron que todos estaban bien. Al acercarse a nuestro héroe, el profesor le preguntó por su estado, pero el joven señaló con tristeza que no le había pasado nada, a pesar de que se encontraba en el epicentro. Al ver el dispositivo destruido, el profesor dijo que era la primera vez que veía romperse este dispositivo y, por lo tanto, supuso que tenía algún tipo de defecto. Añadió que eso no era nada bueno, porque ahora nadie podría averiguar ni el poder mágico del joven ni su atributo. El joven no entendía cuál era el problema, pero el profesor le explicó que simplemente querían dividir a los alumnos en varios grupos para las clases de magia. Mirando a Tadao-kun, el profesor preguntó si aceptarían a nuestro héroe en su equipo. Este miró a su alrededor con sorpresa y apretó el puño, claramente tramando algo. Luego sonrió y dijo que no debería haber ningún problema con eso, ya que todos estudiaban en la misma institución. Al oír esto, el profesor se alegró al darse cuenta de que no habría ningún problema. Acercándose a Kusanagi Minato, el malintencionado le susurró al oído que se verían muy pronto en el mismo campo. Al llegar al antiguo Shibuya, el profesor dijo que los monstruos aún habitaban las zonas que habían sufrido graves daños durante la gran catástrofe. Actualmente, Shibuya está abandonada, por lo que las únicas personas que se encuentran en la zona son magos y una brigada policial especial que se dedica a exterminar a los monstruos que viven allí. Además, los estudiantes de la academia deben ayudar en esta tarea, ya que más de la mitad de los monstruos ya han sido destruidos por magos profesionales, por lo que no hay que preocuparse demasiado al respecto. Desde un segundo plano, Minato Kusanagi pensó que el entrenamiento práctico era interesante, ya que incluso los estudiantes deberían ser capaces de destruir monstruos. Al fin y al cabo, todos estos chicos trabajarán en grupo de todos modos. Mirando a su alrededor, el chico recordó que había estado en esa misma calle la noche anterior. El día anterior, el joven pensó que los había destruido a todos, pero ahora le parecía que algunos seguían allí. A nuestro héroe también le resultaba extraño que no viera señales de desastre en esta zona en particular, excepto que la gente había sido evacuada de aquí. Pero a pesar de ello, los monstruos seguían llegando a estas partes. Al escuchar la conversación de las chicas que habían decidido competir entre sí, el adolescente pensó que se estaban comportando de forma demasiado descuidada,
sin comprender el peligro real en el que se encontraban. Por eso, el joven suspiró profundamente y cerró los ojos. No le gustaba nada toda esta idea. Levantando la mano, el líder anunció que la parte práctica de la lección estaba a punto de comenzar, y que, por lo tanto, todos los alumnos debían trabajar en grupos para ayudarse mutuamente. En ese momento, Minato Kusagani, que se había alejado un poco, oyó que alguien lo llamaba. El chico se comportó como de costumbre, así que se acercó a un edificio abandonado y se apoyó contra él. Los chicos que iban a burlarse de nuestro héroe dijeron que nadie los molestaría en ese lugar. Comenzando a usar su magia, el malintencionado señaló que la última vez había sido demasiado blando y amable, pero que ahora todo sería completamente diferente. Al oír esto, Minato Kusanagi afirmó con calma que si a alguien no le gustaba, podía simplemente ignorarlo. Apretando el puño, Tadao-kun gritó que nadie escucharía semejante basura. Además, el ofensor no podía entender por qué la chica más fuerte de la clase había empezado a hablar con el chico. El joven miró al chico pelirrojo con sorpresa, pero no se apresuró a responderle. Sin embargo, un momento después, nuestro héroe sonrió ampliamente y declaró que la razón era que a su compañero de clase le gustaba Mizuha Yuika. El compañero de clase se puso literalmente rojo de ira y contorsionó el rostro en una mueca espantosa. Pero al adolescente no le importaba eso. Sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa y no quería pelear en absoluto. Sin embargo, su rival se sintió ofendido. Así que extendió la mano y de inmediato comenzó a gritar que el cabrón solo tenía que culparse a sí mismo por todo. Al oír a nuestro héroe decirle a su oponente que no hiciera eso, el villano gritó que era demasiado tarde para disculparse. Pero el joven le dijo a Tadao-kun que se diera la vuelta, aunque siguió manteniéndose firme, declarando que no caería en trucos tan infantiles. Sin embargo, un momento después, el chico decidió echar un vistazo con el rabillo del ojo para ver qué era tan interesante lo que estaba pasando detrás de él. Por un segundo, los oponentes se quedaron paralizados, sin esperar ver un monstruo tan grande y aterrador. Los tres chicos gritaron al unísono que eso era simplemente imposible, ya que no había monstruos así por aquellos lares. Y mientras los estudiantes intentaban averiguar por qué se habían encontrado con este aterrador monstruo, este los miraba fijamente y sonreía. Los amigos asustados le preguntaron frenéticamente a su líder y compañero si podía derrotar a este monstruo, y le oyeron señalarse a sí mismo y decir que no había ningún problema. Dándose la vuelta inmediatamente, el joven comenzó a usar su poder, confiado en que acabaría rápidamente con el villano. Desde fuera, realmente parecía que el poder del fuego era tan fuerte que bastaría para olvidarse del problema. Y un minuto después, secándose la cara, un engreído Tadao-kun se jactó ante sus compañeros de que el trabajo estaba hecho. El monstruo derrotado yacía efectivamente en el suelo, pero parecía sospechoso de alguna manera. Un segundo después, el tipo que había estado alardeando tan ruidosamente se dio cuenta de ello, diciendo cómo era posible que ni siquiera hubiera conseguido arañar a ese formidable guardia. De pie detrás de él, nuestro héroe pensó que un soldado demoníaco no podía ser destruido con magia de tan bajo nivel. En ese momento, todos los presentes vieron cómo el monstruo se levantaba, y lo hizo muy rápidamente. Encogidos y con los ojos cerrados, los amigos intentaron averiguar qué hacer y cómo actuar en esa situación, pero no se les ocurrió nada. Lo más aterrador era Tadao-kun, que estaba sentado en el suelo viendo cómo el monstruo se acercaba a él. En un instante, la sombra del enorme enemigo se cernió sobre los estudiantes, que temblaban de miedo cada vez más con cada minuto que pasaba. El malintencionado que había estado acosando a nuestro héroe comenzó a llorar, y a decirles a todos que morirían allí mismo. Parecía que cada segundo era una tortura, también porque los jóvenes no hacían nada para intentar defenderse. En ese momento, el monstruo estaba más cerca del estudiante pelirrojo, que seguía sentado en el suelo. El monstruo sabía que era mucho más fuerte que este estudiante, y por lo tanto, se sentía libre, sabiendo que de todos modos quedaría impune. Kusanagi Minato observaba de cerca cómo se desarrollaban los acontecimientos, pero no tenía prisa por intervenir. Es más, el chico lo observaba todo con una especie de calma e incluso indiferencia, como si no le concerniera en absoluto. Solo había pasado un segundo, y la criatura ya estaba acelerando y a punto de saltar sobre los chicos. De repente, nuestro héroe, que había estado detrás de ellos todo este tiempo, se dirigió hacia el monstruo, pasando junto a sus agresores. El chico afirmó con calma que era obvio que incluso un soldado demoníaco podía distinguir cuál de ellos era más fuerte. Y estaba claro que el joven sabía de lo que hablaba, porque el monstruo se detuvo un momento para mirar a su nuevo oponente. Sin embargo, Kusagami Minato se quedó de pie y miró a su actual oponente como si supiera con certeza que acabaría con él, y muy rápidamente. Pero el villano no tenía prisa por rendirse, ya que se dio cuenta de que él también podía demostrar de lo que era capaz. De repente, nuestro héroe levantó la mano y se defendió, y también iba a atacar al monstruo.
Los chicos asustados lloraron y dijeron que Kusanagi Minato no podría derrotar a este monstruo con su magia de primer nivel, y volvieron a decir que todos morirían. Al joven no le importaba lo que pensaran de él, así que decidió usar el segundo nivel, que incluía la piedra aplastante. La fuerza del golpe fue increíble, pero a pesar de ello, el joven se sentía seguro, sabiendo que podía acabar fácilmente con esta bestia. Después de solo unos segundos, el chico sonreía como si hubiera salido a dar un paseo, no como si hubiera luchado contra un villano de alto nivel. Al darse cuenta de que era hora de terminar la pelea, nuestro héroe decidió que la mejor opción en este caso era usar una flecha de fuego. La potencia del fuego era tan grande que el enemigo apenas podía mantenerse en pie, pero a pesar de ello, seguía en pie. Pero, de repente, todos los presentes notaron un destello de luz brillante, parecido a una explosión. Los atacantes cerraron los ojos para ver qué había pasado. Lo que sucedió fue que los jóvenes se encontraron con un enorme incendio frente a ellos, que en realidad eran los restos del monstruo que se había estado jactando hacía solo un momento. Tadano-kun lo miró todo con miedo, y se preguntó cómo había podido suceder esto, cómo este chico había conseguido destruir al soldado demonio tan rápidamente. El joven comprendió que eso era simplemente imposible. Ese no era el chico que todos conocían. Mientras avanzaba por la carretera, nuestro héroe pensó que, a diferencia de sus oponentes, su magia de primer nivel era capaz de hacer las cosas más increíbles. Pero al joven no le interesaba eso, sino cómo había acabado el soldado demonio en Shibuya. Ayer, mató a todos los monstruos de la zona, pero reaparecieron, y eso era extremadamente sospechoso. Nuestro héroe pensó que era muy posible que esto fuera una señal de desastre, y por lo tanto, la situación era más grave de lo que había esperado. Los pensamientos más desagradables comenzaron a agolparse en la cabeza del chico. Pensamientos que ya había visto en su vida pasada. El joven recordaba lo aterrador que era ver a los niños sentados junto a sus padres muertos, llorando, sin que nadie se preocupara por ellos. El adolescente no quería que todo eso volviera a suceder, especialmente teniendo en cuenta a los magos que estaban allí en ese momento. Por eso Minato Kusanagi apretó con fuerza el puño, pero se quedó clavado en el sitio. Mirando al cielo, el chico pensó que si volvía a ocurrir una catástrofe, sin duda salvaría a todo el mundo. Se prometió a sí mismo que así sería. Pero en un instante, el joven tuvo que salir de sus pensamientos porque sus detractores le dijeron con cierta irritación en la voz que no podía derrotar a ese soldado. El líder de estos tipos se acercó inmediatamente a la pared y la golpeó con todas sus fuerzas. Apretando los dientes, pensó que había sucedido algo indescriptible y que, de hecho, esta situación lo había deshonrado. Sin embargo, había otro giro en esta historia. Y era que Mizuha Yuika estaba de pie a la vuelta de la esquina, escuchando atentamente la conversación de los jóvenes. Cuando el profesor le dijo al alumno que hiciera sus tareas, la chica también fue a una plaza determinada para luchar contra los monstruos que había allí. Sus compañeros de clase, con quienes formaba parte del mismo equipo, la apoyaban y se alegraban de que la estudiante estuviera obteniendo tan buenos resultados. Cerrando los ojos, la bella pensó en cómo era posible sorprenderse de su nivel. Porque si te esfuerzas, cualquiera puede lograr resultados similares. Aunque, por otro lado, le complacía que todos se dieran cuenta de su talento, siempre le gustaba ser la primera. Tras ocuparse de este oponente, Mizuha Yuika centró su atención en los chicos que estaban en un callejón. Vio a un chico pelirrojo hablando en voz alta, de pie frente a nuestro héroe. La bella tuvo algunos pensamientos no muy agradables cuando vio esta escena, por lo que les dijo a sus amigos que se ausentaría unos minutos. Mizuha Yuika comprendió que sus compañeros de clase estaban llevando a Kusanagi Minato a un lugar apartado para darle una paliza, pero no podía permitir que eso sucediera. Por eso, la chica los siguió y se escondió para no delatarse prematuramente. Pero un momento después, la bella miró hacia adelante con sorpresa, como si hubiera visto algo inusual. Apretándose contra la pared, la estudiante se dio cuenta de que el guardián del diablo se había aparecido a los chicos, lo que en principio no podía ser. Pero ese no era el problema. La estudiante comprendió que sus compañeros de clase no podrían derrotar a ese monstruo porque tenía un rango elevado. Y como ese era el caso, tenía que actuar, sobre todo porque pertenecía al clan Mizuha, y por lo tanto, no podía quedarse de brazos cruzados y mirar con indiferencia. Saliendo corriendo de su escondite, la chica quería gritar a los jóvenes que se apartaran del camino del monstruo y huyeran. Pero no tuvo tiempo de hacerlo, porque en ese mismo instante, un destello brillante y ardiente iluminó todo a su alrededor. Mizuha Yuika se quedó atónita. No solo no entendía lo que estaba pasando, sino que ni siquiera podía ver con claridad porque el fuego ardía, y la luz la cegaba literalmente.
La chica solo pudo mirar a su alrededor cuando cientos de pequeñas luces ya estaban esparcidas por el suelo. Entonces se dio cuenta de que no todos los estudiantes habían luchado contra el monstruo, sino solo el que siempre había sido considerado el más débil, e incluso enclenque. La estudiante pensó para sí misma que este chico siempre había sido tímido y no tenía ninguna habilidad mágica, pero ahora tenía la impresión de que era una persona completamente diferente. Además, la estudiante no oyó al joven recitar ningún hechizo, pero lo extraño no era eso, sino el hecho de que este chico no tuviera ningún miedo. La chica recordó que el nivel de poder de un monstruo venía determinado por el número de cristales que poseía, lo que también determinaba su lugar en la jerarquía. Todo el mundo sabe que las bestias mágicas ocupan el 6º lugar. En 5º lugar están los guardias mágicos, que es lo que había visto frente a ella hacía un par de minutos. Los demonios ocupaban el 4º lugar, los demonios supremos el 3º y los diablos el 2º. Y el primer puesto lo ocupaba, como era lógico, el diablo, o Satanás, como se le solía llamar. Cada criatura tiene un número fijo de rangos activos, algo que todos los que se dedican a la magia moderna deberían saber. Para derrotar al guardia, hay que tener al menos el 3er rango. Con el primero, es simplemente imposible. La estudiante vio aparecer el pie de alguien en el pasillo, y se apresuró a esconderse de nuevo para no ser vista. Sin embargo, un momento después, Mizuha Yuika se sorprendió a sí misma pensando que se estaba escondiendo, aunque no entendía por qué lo hacía. La estudiante pensó que el joven no la había visto, pero no sabía qué hacer en esa situación. Al darse cuenta de que había alguien en el callejón, Minato Kusanagi afirmó con calma que la chica tenía un hobby bastante bueno: quedarse de pie y espiar. La bella sabía con certeza que no podía ser vista. Había comprobado varias veces que se encontraba a una distancia segura. Con el mismo tono indiferente, el chico señaló que sería extraño que el mago no prestara atención a algo así. La sorprendida estudiante miró atentamente a su conocido, pero no pudo entender de qué estaba hablando. Cerrando los ojos, el joven le preguntó con resignación si realmente no podía sentir el poder mágico que emanaba de todos los que practicaban esas cosas. Mizuha Yuika permaneció en silencio, como antes, mientras el joven se dirigía a algún lugar más adelante. Al darse cuenta de que su compañero de clase estaba desapareciendo de su vista, la chica quiso detenerlo, así que le pidió que la esperara. Le gritó que quería saber qué significaba todo eso, incluyendo lo que el chico acababa de decir. Pero, para gran sorpresa de la estudiante, cuando dobló la esquina, no había nadie allí. Nuestro héroe se paró en el techo del edificio y miró fijamente a la chica. Respirando hondo, Minato Kusagani decidió que todo era para mejor. Mirando a su alrededor, el adolescente se dio cuenta de que había subido allí por una razón, así que decidió comprobar algo. Usando su poder de observación, el chico determinó que no había guardias por ninguna parte, aunque había bastantes bestias mágicas, aparentemente en cada esquina. Suspirando profundamente, nuestro héroe decidió que era poco probable que los demás estudiantes pudieran hacer frente a un número tan grande de depredadores, por lo que decidió que podía ayudarles un poco. Sonriendo, el joven sabía que lo haría de una manera especial, así que inmediatamente comenzó a supervisar la situación general. En un instante, Minato Kusanagi ya había comenzado a conectar unos círculos mágicos de color amarillo brillante a sí mismo para pedir ayuda. Con cada minuto que pasaba, el fuego ardía con mayor intensidad, pero su concentración era más fuerte que nunca. Después de eso, el joven dijo que iba a utilizar proyectiles mágicos, que solo los magos de 2º rango podían manejar. El efecto fue impresionante. Parecía como si alguien hubiera esparcido hilos mágicos por el cielo, aunque se desconocía su propósito. Los niños que estaban en la plataforma pensaron que estaban viendo meteoritos, aunque no entendían si tenían algo que ver con la magia. Un estudiante que entendía que, si se trataba de magia, su poder era simplemente asombroso, inspirando alegría y horror al mismo tiempo, también pensó en ello. Y mientras algunos estudiantes discutían sobre la magia, otros observaban cómo las bestias se acercaban lentamente a ellos. Eran demasiadas, por lo que los estudiantes pensaron que no podrían hacerles frente. De repente, uno de los depredadores se abalanzó sobre la asustada niña, que inmediatamente cerró los ojos. La bestia estaba muy cerca. Sonrió, dándose cuenta de que la fuerza de estos niños no era rival para la suya, y sintió que tenía el control. Pero al minuto siguiente, el estudiante vio una luz brillante que literalmente envolvió al enemigo. Al darse cuenta de que la bestia había sido destruida, el estudiante corrió inmediatamente hacia su conocida, y comenzó a preguntarle cómo se sentía. De pie en el tejado, nuestro héroe dijo en voz alta que hasta ahora le gustaba todo lo que había hecho, y que todo iba según lo previsto. Sin embargo, un momento después, mirando hacia adelante, el joven pensó en algo que le preocupaba. Minato Kusagani vio los restos de los depredadores tirados en el suelo, todos ellos hábilmente destruidos, y eso era precisamente lo que le preocupaba al estudiante.
decidió que esta vez quizá había ido demasiado lejos. Cubriéndose la cabeza con las manos, el chico se dio cuenta de que había destruido todos los monstruos que no solo estaban en esta parte de la ciudad, sino en todas partes. Por otro lado, el estudiante recordó que los habían traído aquí para una lección, para completar una tarea práctica, aunque se regañó a sí mismo por trabajar a toda máquina. Pero en un momento, la atención de Kusanagi Minato se centró de nuevo en algo interesante, por lo que saltó del tejado. Mirando a su alrededor con cuidado, el chico decidió que no había nadie allí, aunque estaba claro que eso le sorprendió un poco. Sin pensarlo dos veces, el adolescente decidió que ese era el mejor lugar para aterrizar y pasar desapercibido. Nuestro héroe pensó que no había necesidad de ocultar su poder al extremo, pero si llamaba la atención, causaría inconvenientes. Al dirigirse hacia uno de los callejones, el estudiante vio al profesor sentado junto a uno de los animales muertos, rodeado de estudiantes. Después de pensar por un momento, el profesor dijo con cierta aprensión que no tenía ni idea de que quedaran tantos depredadores en este lugar, y añadió que lo más probable era que la manada ya hubiera sido destruida. Al observar a uno de esos depredadores, el hombre pensó para sí mismo que habían sido destruidos de un solo golpe, y que eso definitivamente no era obra de un estudiante, sino de alguien muy versado en magia. Esta magia no utilizaba ningún elemento. Era magia sin elementos. Y había innumerables proyectiles, todos ellos desconocidos para el profesor. Sin esta magia, todos los allí reunidos habrían corrido un gran peligro. Por supuesto, 2 entidades no eran un problema, pero un E frente a 6 era un nivel completamente diferente. Los estudiantes lo entendieron por sí mismos, y por lo tanto, gritando, le preguntaron al maestro de dónde venía tal cantidad de estas bestias en estos lugares, ya que habían sido exterminadas hacía mucho tiempo. Inclinándose, el hombre dijo que lamentaba las molestias. Los estudiantes señalaron que habían oído que la policía se encargaría de matar a la manada, pero la academia tenía que verificarlo personalmente. El profesor no tenía nada que decir en su defensa, así que simplemente se disculpó por no asegurarse de que fuera seguro antes de traer a los estudiantes aquí. De repente, una chica preguntó quién había conseguido destruir a todos esos monstruos y salvarlos. Al oír que el propio hombre no lo sabía, la estudiante dijo que le gustaría dar las gracias a esa persona personalmente. Una vez más, el profesor pensó para sí mismo que era poco probable que se tratara de alguien de la policía o de los magos oficiales. Tal vez fuera un mago forajido con talento, pero el hecho era que, gracias a esta persona desconocida, ninguno de los estudiantes había resultado herido mientras completaba la tarea. Nuestro héroe, que estaba a un lado, escuchó toda la conversación y sonrió sinceramente. Después de un rato, los estudiantes que tenían tiempo libre discutieron entre ellos los recientes acontecimientos, sin poder creer que algo así fuera posible. Sin embargo, solo Minato Kusanagi se mantuvo al margen, dándose cuenta de que nadie había resultado herido y que había logrado completar la tarea a tiempo. Pero no todos estaban tan contentos. Por ejemplo, Tadao-kun observaba atentamente a su rival y estaba enfadado. Pero en presencia de los estudiantes y el profesor, los chicos no podían acercarse al joven y hacerle personalmente todas las preguntas que les atormentaban. Lo mismo ocurría con Mizuha Yuika, que vio con sus propios ojos cómo nuestro héroe destruía fácilmente al guardia. Además, estaba confundida por la cantidad de magia que había presenciado. La chica sabía con certeza que se había utilizado magia del elemento fuego, así como magia sin el uso de elementos, pero no había ningún estudiante que poseyera 2 elementos. Pero en un momento, la estudiante comenzó a calmarse, diciendo que estaba pensando demasiado, que su compañero de clase no podía poseer 2 elementos, y que la magia sin elementos debía haber sido utilizada por otra persona. A pesar de ello, un hecho era indiscutible. Este joven había derrotado definitivamente al guardia, no había duda. Por lo tanto, estaba muy ansiosa por saber quién era realmente este joven. Curiosamente, esta idea también se les ocurrió a sus detractores, que afirmaban que los rayos láser debían de haber sido utilizados por Kusanagi. Aunque algunos de los jóvenes descartaron esta idea, entendieron perfectamente que había sido el joven quien había luchado contra el guardia. Dándose la vuelta, Tadao-kun ordenó airadamente a sus amigos que se callaran, señalando que estaban diciendo cosas extrañas. Sus amigos miraron a su compañero de clase con sorpresa, pero decidieron que, efectivamente, era mejor permanecer en silencio. Un momento después, el enemigo de nuestro héroe volvió a gritar, declarando que ese chico sin talento no podía ser fuerte, y que alguien debía estar involucrado en este asunto. Riendo, sus conocidos inmediatamente comenzaron a estar de acuerdo, diciendo que efectivamente había algo siniestro en marcha. Pero Tadao-kun, interrumpiendo a sus colegas, dijo que el chico estaba jugando sucio, y que si ese era el caso, había que desenmascararlo para que todos pudieran ver quién era realmente. Después de clase, Minato Kusagani deambuló lentamente por la ciudad,
pero miró a su alrededor con atención. Sin embargo, en menos de un minuto, una multitud de estudiantes apareció de la nada y rodeó al chico por todos lados. Riendo, el detractor dijo que el listillo probablemente los estaba esperando. Sin embargo, el adolescente dijo con calma que una vez más se había encontrado con un grupo molesto, y añadió que lo mejor para ellos sería dedicar su tiempo a mejorar sus habilidades mágicas. Al oír estas palabras, Tadao-kun comenzó a burlarse, declarando que nadie daba voz ni voto a la gente de clase baja. Pero nuestro héroe no entendió de qué estaba hablando, así que volvió a preguntar. El oponente gritó que el joven estaba fingiendo, que nadie creería que podía usar magia de alto nivel, y por lo tanto, quería saber qué truco había utilizado el estudiante. El joven, a su vez, miró atentamente a esta persona y no entendió cuál era la mejor manera de comportarse en esta situación. Suspirando, Minato Kusagani se dio cuenta de que no tenía sentido comunicarse con este tipo, que de todos modos no escuchaba a nadie más que a sí mismo. El malintencionado se dio la vuelta, pero un par de minutos más tarde le dijo a su compañero de clase que se acercara a él. De pie frente a los chicos, añadió que lo elogiaría por no huir por miedo, sino por quedarse. Extendiendo los brazos, nuestro héroe declaró que no había necesidad alguna de huir. Pero el oponente volvió a gritar, diciéndole al joven que no actuara con tanta arrogancia y dijera lo que quisiera. Levantando el puño, el villano continuó diciendo que no había lugar para la magia en una pelea, que todo se decidía por la fuerza ordinaria. Un momento después, el oponente golpeó a su compañero de clase en la frente con toda su fuerza. Al ver esto, sus amigos comenzaron a gritar que eso era exactamente lo que el chico se merecía, y ellos mismos comenzaron a levantar las manos. Kusanagi Minato oyó al oponente gritar que sin magia el chico era incapaz de hacer nada, que era pequeño y débil. Y, alzando la voz, declaró que el chico ni siquiera tenía que disculparse porque iban a acabar con él de todos modos, y muy rápidamente. Sin embargo, a nuestro héroe no le importaba eso. Levantó sus defensas, pero observó en silencio lo que estaba sucediendo. Pensó para sí mismo que, en su caso, la magia se activaba automáticamente, por lo que sus enemigos podían golpearlo hasta dejarlo inconsciente, y él no tendría ni un solo rasguño. Pasó el tiempo, pero no sucedió nada, y el joven ya se estaba aburriendo de ver aquello. Pero en ese momento oyó una voz que preguntaba a la multitud qué estaban haciendo. La mejor estudiante de la clase vio al chico que había matado al guardia esa tarde, ahora sentado en el suelo, rodeado por todos lados por villanos. La bella no se apresuró a acercarse ni a hacer nada. Simplemente se quedó de pie, y observó atentamente lo que sucedía a su alrededor. Al darse la vuelta, Tadao-kun tartamudeó, y llamó a su compañera de clase, sin esperar que ella estuviera allí. Tratando de inventarse una excusa, el estudiante dijo que la chica los había malinterpretado, porque simplemente habían decidido diversificar su tiempo libre. Pero Mizuha Yuika gritó en voz alta, diciéndoles que no le mintieran, y añadió que era muy consciente de que el joven estaba siendo acosado. Inmediatamente añadió que era inaudito que los estudiantes de la Academia de Magia se dedicaran a ese tipo de actividades, y luego les preguntó si los jóvenes no se avergonzaban de sí mismos. Los chicos miraron fijamente a su compañera de clase, pero no sabían cómo responderle. Bajando la mirada, Tadao-kun comenzó a culpar a nuestro héroe de todo, diciendo que si no fuera por esta persona, él no tendría ningún problema. Extendiendo la mano hacia su conocida, la mejor estudiante de la clase le dijo afectuosamente que seguirían adelante juntos. El malintencionado observó atentamente cómo la pareja se cogía de la mano, y se dio cuenta de que eso no era en absoluto lo que él quería. Los ojos del chico mostraban odio, pero al mismo tiempo, una especie de tristeza. Volvió a pensar para sí mismo que cuando su compañero de clase salió del hospital y regresó, todo cambió. Un momento después, gritó todas sus quejas tan fuerte que parecía que media ciudad lo había oído. Nuestro héroe lo oyó, pero no entendía por qué debía detenerse o darse la vuelta. De repente, Tadao-kun gritó a sus amigos que empezaran a usar su magia, que borraría a este advenedizo de la faz de la tierra para siempre. Dándose la vuelta, la chica le preguntó a su compañero de clase con miedo qué estaba haciendo y qué quería hacer. Al segundo siguiente, los oponentes gritaron que el chico no sobreviviría tras un golpe tan poderoso. Mizuha Yuika observó con horror este flujo de magia, por lo que le dijo a su amiga, que observaba con calma, que se apartara inmediatamente. Los chicos se quedaron en sus puestos. No habrían tenido tiempo de hacerlo, pero, a pesar de ello, el fuego se acercaba a ellos con una fuerza increíble. La chica se dio cuenta de que no podía hacer nada para detenerlo, así que se cubrió la cara con las manos, y gritó porque no podía hacer nada al respecto. Al ver lo que habían hecho, sus oponentes se rieron y dijeron que después de esto, hacer trampa definitivamente no funcionaría. Sin embargo, a los amigos de Tadao-kun no les gustó nada, y empezaron a decir que no era una idea muy buena, aunque su líder seguía asegurándoles que el chico estaba muerto, por lo que no había nada de qué preocuparse.
A continuación, añadió que simplemente habían utilizado la magia fuera de la escuela por accidente, que se les había ido de las manos y que Kusanagi se había interpuesto por casualidad. De repente, la multitud reunida oyó una voz que provenía del lugar donde acababan de estar los chicos, diciendo que sus travesuras iban demasiado lejos. Al acercarse, el joven añadió que no le daba importancia a todo esto, porque lo consideraba un comportamiento infantil, pero luego se quedó en silencio. Apareciendo después de que se calmara la situación, Minato Kusanagi declaró que los obstinados serían corregidos con un palo, y en un momento, continuó hablando de que ahora era el momento de castigar a los niños desobedientes. Los malintencionados asustados no podían creer que, después de tanta magia, su compañero no solo estuviera vivo, sino que además se sintiera bien. Pero a nuestro héroe no le importaba nada de eso. Sabía lo que iba a hacer, así que levantó la mano. En tono indiferente, dijo que no solo él había sido objeto de magia, sino también la chica, que no había hecho nada en absoluto, y añadió que lo más probable era que el villano se hubiera quedado ciego. El pelirrojo, al darse cuenta de que la venganza no tardaría en llegar, inmediatamente comenzó a justificarse y a afirmar que el chico y la chica eran los culpables. Preparándose para atacar de nuevo, el compañero de clase señaló que seguiría usando magia, hasta que dejara fuera de combate a Kusagi Minato. Un momento después, Kusagi Minato levantó la mano y extendió uno de sus dedos hacia adelante. A continuación, el joven comenzó a hacer girar un pequeño disco de energía. Al ver esto, sus oponentes comenzaron a reírse, diciendo que era ridículo porque un círculo mágico así era incapaz de hacer nada. Un momento después, Kusagi Minato dijo que utilizaría un drenaje mágico. Un segundo después, comenzó a suceder algo inexplicable. No solo apareció un resplandor amarillo a su alrededor, sino que también brotaron una especie de zarcillos de este resplandor. Era algo parecido a una enredadera que envolvía a los villanos de pies a cabeza, y ellos, sin entender lo que estaba pasando, se miraron entre sí y pensaron en cómo deshacerse de ella. Los jóvenes no solo no podían moverse porque tenían las piernas paralizadas, sino que también sentían que estaba ocurriendo algo más grave. Solo pasaron unos minutos y los villanos ya yacían inconscientes en el suelo. Sentado sobre uno de sus detractores, el chico pensó que solo había succionado un poco de magia y que ya se había agotado, pero se alegró de que fuera suficiente y esperaba que sus compañeros de clase pensaran en algo después de este incidente. Mientras seguía observando al estudiante, Mizuha Yuika trató de comprender qué tipo de magia había utilizado su conocido, y lo que es más importante, cómo había podido suceder algo así. Al darse cuenta de que el paseo se había alargado demasiado, nuestro héroe cogió su mochila, pensando que el espectáculo había terminado por fin y que podía irse a casa. Pero no pudo hacerlo porque la chica se levantó de un salto y empezó a pedirle al chico que la esperara. Y, sin esperar una respuesta, inmediatamente comenzó a preguntarle qué magia había utilizado el adolescente, por qué actuaba de forma tan extraña. Pero lo más interesante era cómo el chico se había vuelto tan hábil en magia cuando no sabía casi nada al respecto. La bella gritó aún más fuerte preguntando quién era el joven que tenía delante. Dándose la vuelta, Minato Kusagani pensó para sí mismo que sería complicado responder a todas esas preguntas. Cerrando los ojos, el estudiante dijo que tal vez su compañera de clase debería haber dicho algo completamente diferente. Avergonzada, la bella se dio la vuelta, pero luego le dio las gracias a su conocido por haberla salvado. Sin embargo, Mizuha Yuika no iba a rendirse tan fácilmente, así que volvió a pedirle al adolescente que respondiera a sus preguntas. Al darse la vuelta, la bella se dio cuenta de que el joven había desaparecido en algún lugar. Pero sucedió tan rápido que ni siquiera se dio cuenta, por lo que estaba tan enfadada como podía estarlo. Esa misma tarde, nuestro héroe regresó a Shibuya porque, después de su clase de la tarde, se dio cuenta de que había muchos fallos en el sistema de defensa E. El joven no quería precipitarse, necesitaba echar un vistazo, así que aterrizó en uno de los tejados. El joven cerró los ojos, como si intentara escuchar lo que estaba sucediendo y dónde. Nuestro héroe pensó que tenía un mal presentimiento, así que vino a investigar. Pero los monstruos que se suponía que habían sido exterminados durante el día habían resucitado, lo cual era extremadamente extraño. Si esto solo estuviera ocurriendo en Shibuya, Minato Kusanagi podría manejarlo. Pero por desgracia, el joven percibía la magia de los monstruos también en otros lugares. Quizás la policía simplemente no podía hacer frente a todo. Además, el nivel de los magos no es muy alto. La mayoría son simples aficionados. Y en lugar de estudiar, los estudiantes acosaban a sus compañeros utilizando magia. El adolescente pensó con tristeza que él solo no podría hacer frente a todos los monstruos que vivían en Japón, aunque no tenía ni idea de cómo proceder. Estaba claro que había que tomar medidas de inmediato, al menos para limpiar los alrededores. Además, era necesario actuar con cautela, sin llamar la atención. El joven no tenía intención de perder el tiempo.
así que comenzó a ocuparse de las bestias que se encontraban cerca. En ese momento, un desconocido caminaba por la zona, hablando solo sobre cómo había bebido demasiado esa noche. El hombre estaba tan confundido sobre dónde se encontraba que ni siquiera se dio cuenta de que el monstruo estaba justo detrás de él. La bestia ya había abierto la boca para devorar al desconocido, pero él no tenía ni idea. Kusanagi Minato se dio cuenta de que el hombre estaba en peligro. Así que inmediatamente entró en acción. Al oír un ruido, el transeúnte decidió darse la vuelta para ver quién lo seguía. Pero, al no encontrar a nadie allí, decidió que simplemente lo había imaginado todo, y que era porque no había calculado bien lo que había bebido. Asomándose por la esquina, nuestro héroe se alegró de que el hombre estuviera muy borracho y prácticamente durmiendo de pie. Sin embargo, en ese momento, un desconocido estaba grabando con su teléfono el resplandor que aparece cuando Minato Kusagani desciende al suelo. La chica estaba encantada de haber conseguido capturar accidentalmente un vídeo tan increíble. Y para hacerse famosa, la bella decidió subir este vídeo a una de las páginas web, para conseguir tantos me gusta como fuera posible. Al día siguiente, todos los chicos que habían participado en la pelea fueron llamados al despacho del director. El profesor dijo que los alumnos de su academia habían utilizado magia fuera de la escuela, que era el mensaje que se había recibido esa noche. Por lo tanto, si esto era cierto, el asunto no podía ignorarse. Mirando de un estudiante a otro, el profesor les pidió a todos que explicaran lo que realmente había sucedido. Tadano-kun fue el primero en hablar, señalando con el dedo a nuestro héroe y declarando que su equipo no tenía nada que ver con ello, que fue Kusanagi quien empezó toda la pelea, y que los demás eran víctimas. Mirando hacia adelante, el chico pensó en cómo este malintencionado podía mentir con tanta facilidad. Por supuesto, no era lo más agradable, pero tal audacia exigía admiración. Mirando a los líderes, el joven pensó que sería imposible permanecer en silencio en este caso y, por lo tanto, aunque no quisiera, tendría que decir algo. Y mientras Kusanagi Minato reunía sus pensamientos para decir algo, la chica gritó a toda la oficina que todo lo que se acababa de decir era mentira. Los ojos de Mizuki Yuika mostraban confianza, y estaba claro que no iba a retractarse de su postura y sus palabras. La estudiante explicó que Tadao y sus amigos habían acosado a este chico, y que ellos fueron los que empezaron a usar magia primero. Al oír lo que decía la estudiante, el profesor le preguntó si era cierto que nuestro héroe también había utilizado magia. Mizuha Yuika no tenía intención de mentir, así que respondió con sinceridad que el joven había utilizado magia, pero solo en defensa propia, y que no había hecho nada malo. Kusanagi Minato miró a la chica con sorpresa, aparentemente incapaz de creer lo que estaba diciendo, ya que era algo inesperado. De repente, los oponentes comenzaron a decir algo en su defensa, pero no tuvieron tiempo de decir más que unas pocas palabras, porque la chica inmediatamente gritó para que todos se callaran. Volviéndose hacia su compañera de clase, Mizuha Yuika, dijo que era inconcebible que el chico no solo se burlara de ella, sino que también se atreviera a culpar a otra persona. Sin embargo, Tadao-kun declaró airadamente que este chico no era nadie en la academia, que no pertenecía a ella, y por lo tanto propuso que fuera expulsado. Al oír esto, la bella respondió con calma que solo su compañero de clase no era apto para la academia, y nadie más. Pero él comenzó a presumir, diciendo que tenía los mejores resultados de todo el curso, y que era el único que podía estar a la altura de ella, pero no esa basura. El joven siguió manteniéndose firme, señalando que él era el mejor. A continuación, afirmó que la chica debería pensar en el hecho de que Minato Kusagani no la protegería. Le sugirió que se fijara en él, un chico con talento que le estaba ofreciendo una relación. Con indiferencia en sus ojos y en su voz, Mizuha Yuika declaró con orgullo que su detractor podía seguir soñando con ello. Al oír esto, el villano abrió la boca sorprendido, tan atónito que no pudo articular palabra. Y mientras su compañero de clase montaba un espectáculo, la chica continuó diciendo que nunca saldría con alguien que se burlara de los demás, alguien propenso a la crueldad. Al ver todo este espectáculo, nuestro héroe pensó que no había nada extraño en ello, aunque le provocaba un poco de lástima. Después de pensarlo, el director dijo que parecía que la culpa era de Tadao y sus amigos, y que Kusanagi había usado la magia para defenderse. Por lo tanto, declaró en voz alta que no necesitaban a personas que usaran la magia para satisfacer sus deseos egoístas, y expulsó a los chicos que habían iniciado la pelea. Los chicos, molestos, dijeron que era injusto porque solo seguían las órdenes de su amigo. Sonriendo, el profesor dijo que Kusagani y Mizuha ahora podían ser libres. Mientras caminaba por el pasillo, la estudiante estaba enfadada, y decía que era realmente mezquino, y que hacía mucho tiempo que no sentía tanta indignación. Nuestro héroe no entendía qué les pasaría a estas personas después de su expulsión, pero el estudiante le explicó que ya no podrían convertirse en magos, lo cual era lógico para chicos como ellos. Mirando a Minato Kusagani, la bella declaró que él también era bueno. ¿Cómo podía permanecer en silencio después de todo lo que se había dicho sobre él?
El joven se dijo a sí mismo que iba a hablar. Pero en ese momento, la chica comenzó a hablar y no quiso interrumpirla. Mirando a su compañero de clase con sorpresa, la bella se dio cuenta de que él quería preguntarle algo, así que le preguntó qué era. De repente, el joven dijo que la idea se le había ocurrido de repente, pero no era la primera vez que la chica había intentado ayudarlo. Había sido en clase, durante una sesión de entrenamiento de combate real, y ahora. Entonces empezó a hablar de lo increíblemente buena que era Mizuha Yuika. Después de escuchar esto, la chica se quedó paralizada, se sonrojó, y ahora no sabía qué decir. Huyendo, la avergonzada estudiante le pidió que no le dijera más cosas así, e inmediatamente declaró que se iría. El chico decidió no decir nada, solo se quedó allí de pie y sonrió. Por un momento, el joven pensó que su verdadero yo había muerto, pero había renacido como una nueva persona. Tal vez porque el verdadero dueño de este cuerpo se había ido debido al acoso. Aunque nuestro héroe entendía que la muerte podría haber sido el resultado de un accidente de coche, y que no había nada misterioso en ello. Es imposible saberlo con certeza. Pero los acosadores recibieron su castigo, y ahora no podrán usar la magia para hacer cosas malas. En ese momento, el director le estaba contando a alguien que había estudiantes que habían usado magia fuera de la academia, así como aquellos que habían estado involucrados en todo ello. Inmediatamente añadió que afortunadamente, ningún civil había resultado herido. La chica que estaba frente a él no entendía por qué la habían llamado, pero el hombre le explicó que una de las participantes era Yuika. Al marcharse, la chica explicó que entendía la situación y les dio las gracias por informarle al respecto. Después, el director le dijo a la estudiante que no se olvidara de saludar a su padre. La bella le aseguró al director que podía estar tranquilo, porque su padre estaba interesado en invertir en la academia. Mientras caminaban por el pasillo, los chicos pensaron que Kusagani tenía un poder mágico muy grande, porque de lo contrario no podría luchar contra varios magos a la vez. Sin embargo, la chica no le tenía miedo. Ella dijo honestamente que tenía otros planes para este joven, aunque no especificó cuáles eran. El compañero de la bella quería saber qué harían a continuación, pero ella no tenía prisa por revelar sus planes. Dijo que, para empezar, sería bueno averiguar cuán fuerte era este estudiante y luego seguir adelante a partir de ahí. Además, Mizuha Ruka quería saber si su hermana menor se atrevería a abandonar la academia después de todo lo que había pasado. Katsuragi Ryuji añadió que todo eso le parecía muy interesante. Tumbado sobre su escritorio, nuestro héroe miró por la ventana, sin querer pensar en nada, sintiendo una sensación de paz. En ese momento, sus compañeros de clase disfrutaban de un vídeo en el que Kusanagi Minato había salvado a un hombre borracho y se había enfrentado a un depredador el día anterior. El chico no había visto el vídeo, pero había oído que se trataba de una especie de mago, por lo que pensó que tal vez perteneciera a la aristocracia. Sin embargo, un momento después, el joven suspiró profundamente y pensó que, en principio, no era asunto suyo. Justo cuando Kusanagi Minato estaba a punto de volver a sumergirse en sus propios pensamientos, su profesor lo llamó. El hombre dijo que no todos habían aprobado la evaluación de poderes mágicos la última vez, por lo que ahora tendrían que volver a hacerla. Nuestro héroe pensó para sí mismo que ese dispositivo se había reparado muy rápidamente. Mizuha Yuika, que estaba detrás del joven, pensó que por fin descubriría su verdadero poder. Sin embargo, al momento siguiente, todos los que estaban allí reunidos giraron la cabeza sorprendidos y miraron hacia algún lugar. Los estudiantes se dieron cuenta de que la hermana de su compañero de clase estaba delante de ellos. La propia chica no entendía por qué su hermana había venido allí, ya que no habían hablado de nada parecido. Mirando a Minato Kusagani, la chica se preguntó si era posible que Ruka hubiera venido a ver a esta persona en particular. Tal vez porque ella también encontraba sospechoso su poder. Unos minutos más tarde, nuestro héroe se acercó a la misma máquina que la última vez. El chico pensó para sí mismo que ya lo había roto todo una vez, así que ahora tenía que tener cuidado. El joven colocó con cuidado la mano sobre la piedra, observando el brillo de su maná. Era evidente que el joven estaba muy nervioso, porque no quería que se repitiera lo que había sucedido antes. En un momento dado, los números del dispositivo giraron, pero era difícil predecir el resultado de esta prueba. Después de terminarla, Minato Kusagani jadeaba como si hubiera estado corriendo durante medio día. Mirando hacia adelante, el profesor dijo que parecía que esta vez todo había salido bien. Mizuha Yuika también miró atentamente el marcador, pero se sorprendió porque los elementos estaban marcados como ausentes. La hermana de la chica y su amiga estaban de pie cerca, escuchando atentamente lo que decía el profesor. Pero él miró atentamente el tablero, y no supo cómo explicar lo que veía. Al enterarse de que el nivel de magia era de 100, los compañeros de clase se sorprendieron mucho, y al mismo tiempo, comenzaron a discutir que este joven era completamente inadecuado para la magia. Katsuragi Ryuji dijo en voz alta que este chico era capaz de derrotar a toda una banda, y añadió que sin duda había algo que no cuadraba en los resultados.
Inesperadamente, Mizu Haruka le dijo a su amiga que era hora de irse, y que todo estaba claro. Los demás estudiantes continuaron riéndose y diciendo que nuestro héroe estaba tan cansado, porque su nivel de magia era simplemente insignificante. El profesor se acercó al joven y le dijo que no se preocupara, porque la cantidad de magia no lo era todo. La chica que estaba al margen comprendió que todo esto era extremadamente extraño. Sabía que el verdadero poder de Kusagani era tal, que era capaz de derrotar al guardia mágico, y que debía poseer magia del elemento fuego, así como magia no elemental. Sin embargo, aún no había oído que la cantidad de magia pudiera regularse, por lo que no entendía cómo el joven había sido capaz de engañar a todo el mundo. Mientras tanto, Kusagami Minato intentaba recuperarse, consciente de que había gastado mucha energía. Al mismo tiempo, el chico se felicitó a sí mismo por haber hecho un gran trabajo, ya que el resultado había sido impecable. Sabía que el poder mágico debía ajustarse con la mayor precisión posible, y era agotador, pero el truco había funcionado, y eso era lo más importante. Mientras avanzaba por el pasillo, el joven le preguntó a su compañera de clase por qué ella también estaba en la sala de evaluación. Sin embargo, la chica no tuvo tiempo de responder a la pregunta porque en ese momento los detuvieron. Frente a ellos se encontraban la hermana de nuestra heroína y su amiga. Kusanagi Minato no había visto antes a estas personas, así que inmediatamente preguntó quiénes eran. La chica se presentó inmediatamente a sí misma y a su amiga, diciendo que estudiaba en esta academia, pero solo en su tercer año. El chico quiso pensar en algo por su cuenta, pero inmediatamente cambió de opinión y preguntó qué querían los jóvenes de ellos. Al pasar por delante del lugar donde se encontraba nuestro héroe, la bella declaró que no tenía nada que ver con el estudiante. Un momento después, Mizu Haruka comenzó a sermonear a su hermana menor, diciendo que era incapaz de plantar cara a los delincuentes adolescentes locales. Inmediatamente añadió que también había rumores de que había sido salvado por un hombre cuya fuerza era mínima, incluso ridícula. Avergonzada, Mizuha Yuika se quedó en silencio durante un rato y luego dijo en voz baja que era cierto. La indignada estudiante de tercer año comenzó a gritarle a la chica de nuevo, molesta por su actitud. La hermana mayor señaló que su hermana menor era inferior a ella en lo académico, los deportes, la magia y todo lo demás. Después de eso, dijo con tono gélido que la mejor solución sería que la estudiante abandonara la academia. Por un momento, la conocida de nuestra heroína volvió a sus propios pensamientos. Recordó cómo su hermana siempre parecía estar por encima de ella, y lo que es más, tenía mucha más confianza en sí misma. Sin embargo, no encontraba ninguna razón lógica para ello, ya que siempre entrenaban en igualdad de condiciones. Pero su hermana mayor afirmaba que Mizuha Yuika nunca había sido capaz de derrotarla en nada. Inmediatamente añadió que no estaba hecha para ser maga, y que, si ella era la única de la familia en convertirse en maga, eso sería suficiente. Tartamudeando, la desafortunada chica quería discutir, pero no sabía qué decir. Sin embargo, con un toque de desesperación en su voz, Ruka añadió que lo mejor sería hacer exactamente lo que ella decía. La chica vio que su hermana temblaba, pero repitió una vez más que lo mejor sería dejar la academia y empezar a asistir a una escuela normal. La bella esperó, segura de que Yuika no discutiría con ella. Pero Yui solo apretó el puño e intentó murmurar algo entre dientes. En ese momento, Minato Kusanagi dijo que todo eso sonaba muy arrogante. Ruka se dio la vuelta y le preguntó al chico qué acababa de decir y le pidió que lo repitiera. Pero él dijo que había oído a la estudiante hablar sin parar y no dejar hablar a la otra persona, y que por lo tanto no era más que arrogancia, ¿no? A la chica no le gustó este comportamiento, así que dijo que se trataba de una conversación familiar, y que los extraños no podían intervenir. Al oír al chico decir que era una orden, no una conversación, el estudiante se enfadó y empezó a gritarle a Minato Kusagani. Pero él señaló con calma que no había necesidad de imponer el estilo de vida de uno a los demás, ya que no había una base razonable para hacerlo, ni siquiera cuando se trataba de miembros de la familia. Pero Ruka dijo que sería prudente renunciar a un sueño imposible porque su hermana no tenía talento para la magia, e inmediatamente señaló que ella nunca había logrado sus objetivos. Con lágrimas en los ojos, Yuika pensó para sí misma que realmente no tenía talento. Todo este tiempo, solo había estado tratando de convencerse de lo contrario. La joven se decía a sí misma que tenía las cualidades necesarias, pero eso no era del todo cierto. De hecho, era difícil argumentar que su hermana era mucho más fuerte y que era difícil competir con ella. Sonriendo, nuestra heroína declaró con total confianza que esta vez ganaría. Su compañera de clase miró fijamente al joven, pero no tenía ni idea de por qué había decidido decir eso. La hermana mayor observaba asombrada, incapaz de creer que alguien se atreviera a contradecirla, especialmente en un asunto así. Pero nuestro héroe se apresuró a explicar que la victoria no sería ahora ni aquí, por supuesto, y la chica estuvo de acuerdo. Así que preguntó si sería posible celebrarla en 2 semanas. Podría ser un duelo mágico 2 contra 2.
Kusanagi Minato sonrió. Para él, todo aquello era una aventura interesante, como hacía mucho tiempo que no vivía. Mizu Haruka señaló que, después de tanta insolencia, era probable que el joven fuera a huir, pero él respondió con firmeza que no era así en absoluto, porque él también iba a participar en el duelo. Metiendo las manos en los bolsillos, nuestro héroe se volvió hacia su conocida y le preguntó cómo pensaba proceder en este caso. La avergonzada estudiante miró fijamente al frente, aparentemente sin saber qué hacer en esta situación. La joven comenzó a tartamudear. Estaba claro que quería demostrar su valía, pero tenía miedo. Sin embargo, un minuto después, anunció con orgullo que ella también iba a participar. El chico alegre miró a su compañera de clase y dijo que podían dar todo por zanjado. Añadió que si él y Mizuhara Yuika ganaban, nadie volvería a interferir en sus asuntos. Inmediatamente, la hermana mayor dijo que si ganaban, su hermana menor dejaría la academia. Al marcharse, los chicos advirtieron que nadie se contendría, por lo que sería una pelea real. Después de un rato, nuestros héroes salieron al exterior y Mizuhara Yuika le pidió tímidamente un favor a su conocido. De repente, la chica le pidió al joven que se convirtiera en su mentor en magia. Al oír esto, el joven se sorprendió. No entendía por qué lo habían llamado a la azotea y le habían pedido que hiciera cosas tan inesperadas. Por eso dijo que era un mago de bajo nivel con un poder de 100 puntos, pero, a pesar de ello, la estudiante le pidió que fuera su mentor, lo que le parecía ridículo. Pero la chica dijo honestamente que el chico estaba ocultando su verdadera fuerza. Estaba segura de que él era mucho más fuerte que ella. El joven miró atentamente a su conocida, pero no entendía qué hacer en este caso. Sin embargo, su compañera de clase siguió insistiendo en que el adolescente definitivamente sabía cómo hacerse más fuerte, por lo que habló de derrotar a por encima de su hermana. De lo contrario, no habría dicho tal cosa. Después de pensarlo, Minato Kusagani decidió que las personas como su conocida siempre ven todo en blanco y negro, por lo que ella lo provocó para que se pelearan. Un momento después, la bella bajó la cabeza y comenzó a llorar, al darse cuenta de que era demasiado débil para competir. Al darse cuenta de que, de todos modos, no había otra opción, el joven suspiró profundamente y accedió a ayudarla. Levantando la cabeza, su compañera de clase tartamudeó y le preguntó si era realmente cierto, y si tenía tanta suerte. Pero el chico añadió con brusquedad que todo era posible, siempre y cuando la chica siguiera estrictamente sus instrucciones, y además, no huyera a mitad de camino. Al ver la alegría en los ojos de Mizuki Yuika, el chico se dio cuenta de que no podía negarse cuando ella se lo pedía con tanto entusiasmo. Además, este país necesitaba magos de alto nivel, por lo que las lecciones no serían superfluas. Mirando hacia el futuro, el adolescente dijo que empezarían hoy mismo, pero no sabía qué lugar sería el mejor para ello. Avergonzada, la bella sugirió tímidamente que podían practicar en su jardín. Al cabo de un rato, todo estaba listo, así que los chicos estaban a punto de empezar. Pero mientras la chica calentaba, nuestro héroe miró a su alrededor y dijo que la casa de la familia era muy grande, al saber que eran aristócratas, y que por lo tanto, debía ser así. Pero un momento después, Mizuha Yuika pensó en el hecho de que era la primera vez que llevaba a un chico a su casa. No entendía si parecía extraño desde fuera, aunque no parecía haber nada inusual en ello. Al darse cuenta de que el calentamiento estaba durando demasiado, el chico se volvió hacia su amigo y le dijo que era hora de empezar, porque si no perderían demasiado tiempo. La bella, al oír su nombre, se sonrojó inmediatamente y comenzó a hacer preguntas al respecto. Pero el chico le explicó enseguida que su hermana tenía el mismo apellido, por lo que sería extraño que llamara a ambas hermanas por ese nombre, y si llamaba a una de ellas, no quedaría claro inmediatamente a cuál se refería. Mizuha Yuika se sintió avergonzada al oír al joven decir que podía dirigirse a ella de otra manera. Al darse cuenta de que era hora de empezar, el joven sonrió y dijo alegremente que ahora iban a comenzar. En primer lugar, el joven pidió a su conocida que respondiera a una pregunta sobre qué es el poder mágico. Con alegría en su voz, la anfitriona comenzó inmediatamente a decir que podía ser un programa que transformaba automáticamente el poder mágico en magia. Añadió que es imposible aumentar el poder mediante la intención, que la cantidad de magia se determina al nacer y que, a cierta edad, su crecimiento se detiene. La alegre belleza estaba segura de haber respondido perfectamente a las preguntas y, por lo tanto, esperaba elogios. Pero el chico inmediatamente declaró con honestidad que ninguna de las respuestas era correcta. La sorprendida compañera de clase no podía entender cómo era posible, ya que lo sabía todo perfectamente. Después de pensarlo un momento, Minato Kusagani decidió que los magos modernos eran todos unos ignorantes. Le parecía extraño que en 50 años todo hubiera cambiado tanto, pero no para mejor. Sin embargo, el chico decidió explicar de inmediato que el poder mágico no solo se encuentra en los cuerpos, sino también en la naturaleza, que los hechizos tienen una función de apoyo en cualquier caso,
y que es posible aumentar el poder mágico con la ayuda de la intención. La sorprendida anfitriona gritó que eso simplemente no podía ser cierto, porque si lo fuera, la ciencia de la magia se vería trastocada. Cerrando los ojos, nuestro héroe señaló que uno podía elegir no creer lo que él decía, pero que él simplemente estaba explicando las respuestas a las preguntas. Después de eso, el chico le pidió a la chica que se sentara en el suelo y dejara fluir el poder mágico, añadiendo que cuando sintiera ese poder, debía decirlo. Mizuha Yuika no sabía qué podía ser eso, pero el joven señaló que si no sucedía, nunca se haría más fuerte. Después de eso, el adolescente dijo que tocaría la espalda de la bella y que ella tendría que concentrarse en ese momento. En un instante, la energía que rodeaba a los jóvenes se volvió azul y reinó una especie de silencio a su alrededor. Kusanagi Minato se dio cuenta de que su alumna estaba en silencio y decidió que no había suficiente energía, por lo que añadió un poco más, sabiendo que eso definitivamente funcionaría. De repente, la alumna abrió los ojos y gritó que algo había sucedido. Sentía calor en la espalda. Volviendo la cabeza, la bella preguntó si realmente se trataba de la percepción de la magia. Y mientras Mizuha Yuika describía sus extraordinarias emociones, el joven declaró que debía recordar esa sensación. Añadió que si podía sentirlo, podría identificarlo y entonces ver el poder mágico de los objetos naturales, por lo que eso era lo que debía esforzarse por conseguir primero. La alegre joven dijo que era descendiente de una gran familia, por lo que sin duda sería capaz de manejarlo. Y mientras la bella se regocijaba, el chico pensó que esto solo había sucedido después de un flujo decente de poder mágico, y por lo tanto parecía que Yuiki no tenía talento para la magia. Una semana más tarde, reunidos en el mismo patio, la estudiante gritaba y lloraba porque no podía hacer nada bien. Esto no le gustó a Kusanagi Minato, que pensaba que había pasado toda una semana de práctica seria, pero su compañera de clase aún no había dominado los conceptos básicos. Sin embargo, el joven no quería rendirse tan fácilmente, así que dijo que volvería a enviar el flujo mágico. Un momento después, el joven tocó la espalda de su amiga, con la esperanza de que esta vez algo funcionara. Al darse cuenta de que había terminado, nuestro héroe le dijo a la chica que ahora podía abrir los ojos con cuidado. De repente, Mizuki Yuika abrió mucho los ojos y gritó que ahora podía ver. La alegre joven preguntó si ese era realmente el poder mágico del que le había hablado su amigo. Miró su mano y no podía creer lo que veía. La bella dijo que no podía creer que pudiera ver el maná tan fácilmente. Al darse la vuelta, la estudiante decidió que ahora probablemente podría ver el poderoso poder de su mentora. Sin embargo, por alguna razón, Mizuha Yuika solo podía ver un tenue contorno azul. Y mientras el chico elogiaba a su conocida, ella afirmó tímidamente que no era nada difícil, y que, por lo tanto, era obvio que no podía fallar. Al darse cuenta de que la lección debía continuar, Minato Kusanagi le dijo a su compañera de clase que, después de aprender a percibir el maná, tenía que aprender a controlarlo. Es muy importante controlar la cantidad de maná utilizada, ya que la tarea principal es utilizar esta energía de la forma más eficiente posible. Si se agota todo el maná, este se restaurará con el tiempo y su cantidad aumentará. Dado que Mizuha Yuika había aprendido a percibir el maná, no debería tener ningún problema para controlarlo. Cerrando los ojos, el chico comenzó a decir que todo lo que estaba diciendo estaba lejos de lo que enseñaban en la academia, lo cual era difícil de creer. Pero la chica inmediatamente gritó que le creía. Inmediatamente añadió que ahora confiaba plenamente en su mentor. Al joven le gustó que la chica estuviera tan inspirada, así que anunció que, en ese caso, pasarían a la siguiente fase y, por lo tanto, la estudiante tenía que prepararse. El joven quería que quedara impresionante, así que se quitó la chaqueta y le dijo a la anfitriona que no tuviera miedo y que lo atacara. Mientras se preparaba, Mizuha Yuika señaló que haría todo lo que estuviera en su mano, pero que el chico también tenía que demostrar de lo que era capaz. La chica sabía que, para empezar, utilizaría un poder de primer rango, que incluía discos de agua. Nuestro héroe había visto esto innumerables veces antes, así que se quedó quieto y observó. Sin embargo, al momento siguiente, Kusanagi Minato extendió el brazo y levantó algo parecido a un escudo. La sorprendida estudiante dijo de repente en voz alta que, por alguna razón, su hechizo había desaparecido. El chico le explicó que el primer rango era una barrera mágica elemental y que, si la chica no podía romperla, definitivamente no podría derrotar a su hermana. La bella pareció comprender lo que le habían dicho, así que decidió volver a intentarlo. Mientras preparaba la defensa, el joven le dijo a la estudiante que no se olvidara de seguir moviéndose, y añadió que, si dejaba de luchar contra la maga, podía considerarse derrotada inmediatamente. Mizuha Yuika era una buena estudiante, así que dirigió toda su fuerza hacia su oponente, diciendo que ahora estaba atacando con toda su fuerza. Unos minutos más tarde, cayendo al suelo, la bella dijo con sinceridad que ya no podía seguir entrenando. Al acercarse a su amiga, el joven señaló que eso no era todo,
que lo más importante aún estaba por llegar. Le explicó que si la chica aprendía a controlar su maná, no necesitaría lanzar hechizos. Tras crear un círculo mágico, nuestro héroe decidió mostrar cómo su alumna utilizaba la magia con uno de los ejemplos. Después de eso, se centró en el principio que solo él entendía, demostrando que la diferencia era enorme porque, en su caso, la energía se dirigía hacia adelante. Mizuha Yuika, sentada cerca, comprendió entonces que su maná simplemente se estaba disipando. Un momento después, el adolescente explicó que la magia se podía usar sin lanzar hechizos, pero solo si se sabía cómo controlar el maná. La anfitriona de la casa no creía que tal cosa fuera posible, pero el chico señaló que, aunque por ahora era un poco difícil, en el futuro sería posible. Añadió que, por ahora, ella necesitaba aprender a acortar los hechizos y que, cuando aprendiera a controlar su maná, podría abandonar por completo todos los hechizos. Al acortar los hechizos, era posible obtener una ventaja significativa en la batalla, así como ahorrar mucho maná al lanzarlos. Al oír al joven decir que tenía que continuar, Mizuha Yuika se sorprendió un poco, pero el joven le explicó que tenía que consolidar los conocimientos que había adquirido, ya que, de lo contrario, no tendría sentido. Inmediatamente añadió que la estudiante debía actuar como si estuviera al borde de la muerte. La asustada estudiante miró fijamente a Kusanagi Minato como si estuviera viendo a un monstruo, en lugar de a un ser humano. Al darse cuenta de que la bella yacía de nuevo en el suelo, nuestro héroe señaló que tendrían que hacer esto todos los días, pero ahora la estudiante no quería ni oír hablar de ello. Esa misma noche, Minato Kusagani fue a Harajuku a investigar, al darse cuenta de que la situación en el país no era la mejor. El adolescente se dijo a sí mismo que los monstruos también vivían en ese lugar y, además, por muchos que exterminaran, su número no disminuía, por lo que no estaba claro a dónde llevaría eso. De repente, el joven oyó algo y se dio la vuelta inmediatamente para mirar. Vio a un enorme monstruo observando atentamente al hombre en el balcón. Por eso, el joven se levantó inmediatamente de su asiento y corrió hacia donde se necesitaba su ayuda. El adolescente vio a una niña pequeña que observaba al monstruo con atención, pero se limitaba a permanecer allí en silencio. Apareciendo de repente, Minato Kusagani inmediatamente comenzó a preguntarle si estaba bien. Pero en lugar de responder, ella sacó inmediatamente su teléfono y comenzó a grabar al chico y sus acciones. El joven no quería llamar la atención, así que, tras terminar su trabajo, se marchó tan rápido como había aparecido. Apretándose la capucha, el joven dijo que quién iba a saber que el desconocido empezaría a hacer fotos sin siquiera dar las gracias, por lo que no estaba claro qué tipo de personas eran. De camino a casa, nuestro héroe decidió que la próxima vez probablemente tendría que llevar una máscara. Al día siguiente, el joven volvió a la casa de su compañera de clase para continuar con sus lecciones. Después de unos cuantos trucos, la chica volvió a caer al suelo, demostrando que todo le resultaba difícil. Tumbada en el suelo, Mizuha Yuika intentó recuperar el aliento, dándose cuenta de que no era tan fácil como había pensado inicialmente. Al ver esto, el chico pensó que solo quedaban unos días para la competición, y aunque había progresos, no eran suficientes. Objetivamente, el adolescente entendía que su amiga era inferior a su hermana mayor en todo, y si ese era el caso, entonces, incluso con un entrenamiento persistente, no podría ganar. El joven dijo con sinceridad que la estudiante podría rendirse. Pero al levantarse, Mizuha Yuika dijo que siempre la habían comparado con Ruka, que ella nunca había sido mejor en nada y que por eso había renunciado a tantas cosas. Inmediatamente añadió que nunca renunciaría a la magia. Kusanagi Minato dijo en voz alta que la chica, estudiando a ese ritmo, no podría ganar porque aún le quedaba mucho por recorrer. Pero su conocido gritó en voz alta que, en ese caso, su mentor debería ser mucho más duro con ella. Sonriendo, el joven señaló que, en ese caso, no iba a contenerse. A la bella le gustó este enfoque, diciendo que sería más fácil e interesante para ella enfrentarse a alguien que utilizara su fuerza al máximo. Sin embargo, al minuto siguiente, el adolescente comenzó a mostrarle a la chica algo que la ayudaría a superar un nivel difícil. Después de eso, los chicos volvieron a la parte práctica para no perder un tiempo precioso. Al final de la tarde, Minato Kusanagi llevaba literalmente a su conocida en brazos porque ella había agotado por completo toda su maná. De pie en el patio, Mizuha Yuika observaba atentamente a su mentor, pero permanecía en silencio. Él sonrió y dijo con entusiasmo que la chica había tenido éxito. Al caer al suelo, la bella gritó en voz alta que ese era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. El joven repitió una y otra vez que su